Hola, ¿qué tal? En este tutorial vamos a continuar con el PID, pero en lugar de realizar el PID para el caso del llenado de un depósito, vamos a realizarlo para el caso del vaciado de un depósito. Entonces, bueno, lo primero que hago es respeto básicamente la disposición que tenía en cuanto a botones y a visualizaciones, de tal forma que le pongo el nivel al llegar, abro o cierro, pero en este caso en lugar de la válvula de vaciado la de llenado, porque es lo que vamos a hacer manual, llenar. Cuando pulsemos llena nos hará caso a estos botones, abrir y cerrar. Cuando pulsemos vacía, vaciará él hasta el nivel que le hayamos dicho. La electroválvula de vaciado la controlaremos en automático, que es lo que va a controlar el PID. Comenzamos como novedad con un nivel de 2500 en lugar de con 0. Y bueno, comenzamos con estas variables así. Visualizamos el error proporcional o el total. El error acumulado, que es el que ya sabemos lo que es la integral. La suma de los errores en cada una de las veces que hacemos exploración, es decir, cada cierto tiempo, y la velocidad de error, que sería la derivada de la exploración última menos la exploración anterior dividido por el tiempo, que es lo que nos daría la pendiente. Hay personas, he visto por ahí, que dicen que el PID se puede asemejar a un antes, una hora y un después. El ahora, que es el momento actual, sería lo concerniente a la proporcional, es decir, según lo que nos falta en este momento para llegar a lo que le decimos. El antes, que es los errores acumulados pasados, sería lo concerniente al error acumulado o el de la corrección integral. Y el después, el futuro, sería lo concerniente al error producido por la velocidad en el último ciclo, ¿vale? En el último periodo, que es lo que nos proporciona la pendiente con la que estamos corrigiendo, sea positiva o negativa. Y es lo que nos va, digamos, con mucho cuidado, porque este puede desestabilizarnos, o sea, tiene que ser un valor muy pequeño. Y después visualizamos aquí la corrección que hacemos en P, que será la constante Kp multiplicado por el error proporcional, la corrección que hacemos en I, que será la constante Ki por el error acumulado, y la corrección que hacemos en D, que será la constante Kd por la velocidad de error. A su vez, todo esto, bueno, son paneles que los he sacado, pues en lugar de hacerlo con script, pues me he permitido sacarlos con el graph. Y bueno, el inicio también del depósito con un nivel de 2500 también me he permitido hacerlo con el graph. Entonces aquí, bueno, pues lo he ordenado de forma que muy agrupado esté todo el tema de la P, del proporcional, aquí Kp, error y corrección de P, que sería la corrección de P, sería multiplicar este por este. Aquí pongo 0, 1, 2, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 9, 10, 11, que son exactamente el número de señal analógica al que corresponde. Y bueno, aquí pongo la electroválvula de llenado, la de vaciado y la petición de nivel, ¿vale? Entonces, estos 9 parámetros son los que podemos verlos más juntos, digamos,
De alguna forma serían la repetición de estos, aunque los he sacado por otro lado, por otro camino. Y bueno, y vamos a ver cómo hemos programado. Bien, lo primero que clico en Machine, veo que le he llamado ZPID2 y edito el código en script, que a su vez, además de colocarlo en el código fuente, lo he copiado tal cual y lo he pegado en MachineDemo Script Code, de tal forma que en los dos sitios tenemos lo mismo, ¿vale? En este momento. La tendencia es que al fuente, en el siguiente tutorial, que el control lo hará el TIA-Portal, pues le comentaré lo que le tenga que comentar, que ahora lo veremos. Entonces, bueno, preparo el timer para que me haga el scan cada el tiempo que yo quiero. Defino botones y paneles. Defino los botones actuadores, los botones informativos, los paneles de visualización correspondientes a entradas analógicas, correspondientes a salidas analógicas y otros paneles informativos como son los correspondientes a las correcciones PID. Defino variables, el número de salida digital, el número de entrada digital, el número de salida analógica, el número de entrada analógica. Después defino otras variables como las constantes KP, KI, KD, que en un principio, bueno, pues les doy un valor, pero aunque no les diese aquí, como después lo voy a hacer en el init, pues ya está, nos va a dar igual. Las del error acumulado o el error o el proporcional, el acumulado o el de la integral y la velocidad de error o el error concerniente a la derivada. Y el último error, pues para calcular la velocidad de error, después el tiempo previo, el tiempo actual y el tiempo transcurrido. Todo esto pues en el cálculo del PID. Después, como saben, comienza la función init, que solamente pasa una vez. Entonces defino aquí, como siempre, los nombres de las salidas digitales, de las entradas digitales, de las salidas analógicas, de las entradas analógicas. En lugar de poner 0, 1, 2, pues les pongo ya las variables que he declarado. Si observan aquí, las variables de salidas digitales comienzan con SD, las de entradas digitales con ED, las de salidas analógicas con SA, las de entradas analógicas con EA. Me gusta comenzar las variables con algo que me diga a qué se corresponde directamente, ¿vale? Qué tipo de variable me voy a encontrar, y después con el nombre pues ya termino de afinar de qué se trata la variable. Eso lo he hecho digamos toda la vida y continúo haciéndolo, y hace unos pocos años. Bueno, defino, y además en cualquier lenguaje que use, me da igual en C que en otro. En este caso es en C. Define los nombres de las entradas analógicas, ¿vale? Botones actuadores, pues le digo qué texto va a visualizar y la posición donde se va a encontrar. Los botones informativos, lo mismo. Los paneles de visualización correspondientes a entradas analógicas, salidas analógicas. Los correspondientes a las correcciones por PID. Y después coloco la inicialización del timer y la inicialización de KPID, y esto los dejo aquí, como solamente son para la demo. Después lo que haré será comentarlos y lo dejo ya preparado para comunicarlo con TIA-Portal y que se lo calcule todo TIA-Portal. Vamos, TIA-Portal o el PLC Siemens. Después tengo el main, que es el ciclo. Bueno, ya veremos estos bloques más abajo. Tengo el main, que es el ciclo, que aquí, bueno, pues lo que hago constantemente es leer los botones, una función para cada cosa, así lo tengo un poco mejor estructurado. Lee analógicas, colorea botones. Estos también controla el timer y controla botones que, bueno, los comentaré en su momento para que no se les llame.
Después está el Void Physics y el Finish, que en este caso no se usan. Prácticamente no se suelen usar, a no ser cosas ya muy específicas. Entonces, bueno, le botones le asigno a la entrada pues el botón de pulsar nivel, es decir, cuando pulso sube nivel, pues se lo asigno a la entrada digital y así sucesivamente, con todos los botones. Leo analógicas, la lectura de nivel, ¿vale? Pues lo mismo, leo la entrada analógica del nivel y se lo coloco a lo que es el display para visualización. Lo mismo con el flujo de salida, etcétera, etcétera. El error, bueno, pues pongo en la salida analógica el error proporcional y para visualizar pues leo la salida analógica. Esto cuando vaya con el TIA Portal pues tendré que comentar esto. Lo podía haber puesto en otro sitio, pero por agruparlos con las salidas analógicas y demás, pues los he colocado aquí. Lo mismo con el error acumulado, lo mismo con velocidad de error. Después visualizo la salida analógica del CAPE, concerniente al CAPE, la salida analógica del CAI y la del CADE. Coloco en la corrección de P pues lo que es el error por la salida analógica del KP. Lo mismo hago en la I, lo mismo en la D y los visualizo, ¿vale? Esto lo comentaré los IO Manager, los set output para trabajar con TIA Portal, ¿vale? Pero he preferido ponerlos junto con lo otro, más que nada por el orden. Colorea botones, entonces, bueno, pues cuando está activada la salida de llenado, la salida digital de llenado, coloreo el color del fondo, lo pongo en un color pues RGB en verde. Y cuando no está activa, pues lo pongo en un gris. Tengo 0.5 en el rojo, 0.5 en el verde, 0.5 en el azul, es decir, un gris a medio gas, con media intensidad. Lo mismo con el de vaciando, con el botón de vaciando. Estos bloques solo son para la demo, es decir, no los voy a llamar cuando comunique con TIA Portal. Sí que los tengo que llamar aquí porque si no, no funcionaría, lógicamente. Entonces, el botón del KP, pues nada, cuando llega la entrada digital con un trigger, es decir, el flanco de subida de sube KP, del botón KP, pues miro a ver si la salida analógica del KP es menor que 10 y si es menor que 10, pues como le he pulsado al sube KP, pues lo incremento la salida analógica del KP en 0.1. Lo mismo hago con el botón de baja, con el KP, ¿vale? Pero en lugar de incrementar, decremento, y en lugar de compararlo con 10, lo comparo con 0. Hago lo mismo con el KI y lo mismo con el KD. Bueno, en este caso, pues KP y KI los he puesto de 0.1 en 0.1, he variado un poco con lo anterior. Pero bueno, tampoco tiene mucha importancia. El KD sí que he respetado el 0.001 porque es algo que tenemos que andar con mucho cuidado con él. Bien, después controla el nivel al llenar según entradas digitales. Bueno, pues cuando se produce el trigger input up, es decir, el flanco hacia arriba de la entrada digital de sube nivel y la salida analógica de petición de nivel está por debajo de 3000, pues incrementa en 100. Es decir, este es el botón de más nivel y este es el de menos. Cuando llega
en la entrada digital de baja nivel, y si la salida analógica de la petición de nivel está por encima de 0, le decrementa a 100. Bien, como vemos, la petición de nivel lo definí en su día de 100 en 100, porque claro, para llegar hasta 3000 pues me haría falta muchas pulsaciones. Controla la apertura de la electroválvula de llenado según las entradas digitales. Bueno, pues cuando esto es según la salida digital. Cuando está leyendo la salida digital de llenando activa, entonces cuando llega a la entrada digital, sí, según las entradas digitales, solamente cuando está llenando activa la salida digital, cuando llega a la entrada digital de abrir entrada, y esto anteriormente era abrir salida, la electroválvula de salida, pero ahora es abrir la electroválvula de entrada, porque lo que tenemos manual, lo que antes era la salida, ahora es la entrada, la electroválvula superior. El llenado está menor que 10, pues entonces continúa abriendo la electroválvula de llenado. Y cuando se pulsa el de bajar, el de cerrar, si el llenado es mayor que 0, pues va decrementando. Y si no está activa la salida digital de llenando, entonces lo pone a 0. Con la de llenando y vaciando, bueno, pues si se pulsa llena, a la salida digital de llenando, la lee, la cambia de nivel y la guarda en la salida digital de llenando, ¿vale? O sea, lo que hace es cambiarle, si está en 0 lo pone a 1, si está en 1 lo pone a 0. Lo mismo con la de vacía. Después, el controlar el timer. Bueno, pues el timer aquí en Machine Simulator funciona así. Lo que hago es, si está habilitado el timer, bueno, pues le digo que timer igual al valor del timer, bueno, timer 1 igual al valor del timer 1 más el incremento de delta time por 1000. ¿Por qué? Pues porque va en milésimas de segundo. Si timer 1 es mayor o igual a intervalo, que lo hemos declarado arriba, entonces timer 1 lo pone a 0 otra vez para que vuelva a contar, y pone pues un contador que he colocado aquí pues simplemente para visualizar abajo el valor de las veces que pasa por aquí, las veces que el timer llega a contar el tiempo que le hemos dicho y se reinicia otra vez. Pongo habilitado el timer, lo pongo a 0, incremento el contador, y si el timer no está habilitado, ¿qué quiere decir? Que ha pasado por aquí, llamo al control del PID y lo vuelvo a habilitar el timer para que vuelva para despertarlo otra vez. Entonces aquí controlamos el PID. Tenemos que tener en cuenta que en lugar de ser de entrada es de salida, con lo cual tenemos que regular la electroválvula de salida siempre y cuando el nivel esté por encima de lo que le hayamos marcado, ¿vale? Del set point. Entonces yo defino aquí la entrada, la salida y el set point. El set point es la variable, el valor a llegar, la entrada y la salida, ¿vale? Pues el valor a llegar, que es el que le hemos dicho nosotros, el nivel a llegar, será igual a la salida analógica de la petición de nivel, ¿vale? El nivel leído será igual a la entrada analógica de lo que está leyendo de nivel, y la salida será igual a lo que estamos sacando por la electroválvula de vaciado. Recuerden que en el anterior era de llenado, ahora estamos con el vaciado. Ahora si está vaciando, controla el PID. Pues entonces, si está vaciando, entonces el error, ahora en lugar de ser setPoint menos input, es input menos setPoint. Es decir, el valor que está leyendo del nivel actual tiene que estar por encima del setPoint, si no, no nos va a corregir, ¿vale? Porque se trata de vaciar hasta el nivel, no a partir del nivel. Tiempo previo igual a tiempo actual,
tiempo actual igual al tiempo actual más 0.001, con lo cual la diferencia de tiempo previo o de tiempo actual menos tiempo previo será el 0.001, entonces tiempo transcurrido será pues eso, la diferencia. Después el error acumulado será igual, este ya es el error de integral, será igual al error acumulado más el error multiplicado por el tiempo transcurrido, es decir, por la fracción desde que leímos digamos una oblea, lo que es una oblea. La velocidad de error pues es lo mismo, el error menos el último error, es decir, el error del ciclo anterior, de la vez anterior que entramos en el PID, dividido por el tiempo transcurrido, ¿vale? Entonces, esto lo que hace es sumar, que es la integral, y esto es la derivada, que lo que hace es, pues eso, el cociente, o lo que es la pendiente. O como le llamarían en otros casos, pues aquí el error sería el momento actual, el error acumulado sería el de momentos pasados, del pasado, y la velocidad de error será pues para corregir el futuro, digamos. Para adelantarse, porque dice, pues este está subiendo muy rápido, está bajando muy rápido, hay que cortarle un poco el subir y bajar. Si el error es mayor que 0, ya me he preocupado yo de colocar esto en el orden que sea, pues para que esto siga valiéndome. Si es mayor que 0, entonces la salida será igual a la salida analógica de Kp multiplicado por error, proporcional, más la integral, que será la salida analógica del Ki multiplicado por el error acumulado, que es el error de la integral, más o lo que es el tiempo presente, más lo relativo al tiempo pasado, más lo relativo al tiempo futuro, que será la lectura de la salida analógica del KD multiplicado por la velocidad de error, que es la que hemos calculado antes. Bueno, esto si el error es mayor que 0, es decir, si estamos por encima del nivel solicitado. Y si no, pues la salida la pone a 0, porque no nos queremos pasar por debajo del nivel solicitado. Ahora, si el error está por encima o por debajo de 30 o menos 30, entonces pongo el error acumulado y la velocidad de error a 0. ¿Para qué? Pues para reiniciar estos errores, porque no quiero tener un error acumulado muy grande que me desvirtúe después la corrección de PID. Después el último error es igual al error actual, para que la siguiente vez ya me calcule con relación al ciclo este. Y después, si no está vaciando, pues entonces pone todo a 0, ¿vale? Error acumulado, velocidad de error, que son los errores de K, de la I y de la D, la salida, el tiempo previo y el tiempo actual, todo a 0. Después, la salida de la apertura de la electroválvula de la salida es de 0 a 10, con lo cual, si lo que hemos calculado de salida supera a 10, lo pone a 10. Y si está por debajo de 0, pues lo pone a 0. Entonces abre la electroválvula de salida según los cálculos. Es decir, set a output coloca la salida analógica de ¿qué? De la electroválvula de vaciado. Recordemos que estamos controlando el vaciado y no el llenado, con output, que output valdrá entre 0 y 10. Bien, inicializa el tiempo, el timer. El tiempo, ¿cómo lo inicializó el timer? Bueno, pues le digo que como es en milisegundos, pues cada décima de segundo se me va a producir el disparo. Bien, y aquí la inicialización del KID, del PID, de los constantes K del P, K, I y KD, que las inicializo en salida analógica pues a 1, a 1 y a 0. ¿Vale? Iba a poner aquí, pero bueno, he inicializado el tanque fuera. Entonces, aquí en GraphCode. Vamos a ver qué es lo que he hecho en GraphCode. En GraphCode para
para lo que he puesto aquí abajo a la izquierda, pues he cogido la analógica 0 y le he dicho 0 electrovalvular llenado, el valor de la salida analógica 0. Le he puesto el color pues tanto a la 0, a la 1 y a la 2, ¿vale? Bueno, pues esto lo pongo en la columna 0, fila 8, ¿vale? Con lo cual se pone bastante a la izquierda, bastante abajo. Aquí en la columna 1 y aquí en la 2. Después la 3, la 4 y esta es la 5. Bueno, lo salvaré. Pues lo visualizo, ¿vale? En la 3, la 4 y la 5 ya en lugar de la fila 8 lo visualizo en la fila 10. Y con este otro color, que es muy parecido a este. Bueno, pues empiezo con 0 de rojo, aquí con 0.2, aquí con 0.4 y aquí con 0.6, ¿vale? Bueno, pues hago lo mismo con estos y hago lo mismo con estos, ¿vale? Y después hago lo mismo con estos otros también, con el 6, 7, 8. Bien, y después la forma de inicializar el tanque es, pues, el tanque set level lo pongo a 2500. Les voy a recordar cómo y después cuándo con init. Entonces en nodos, en componente, en tank, aquí tengo tank set level. Este es el que he usado, el del centro. Podía cambiarle color, tema de válvulas y tal. Vale, después la inicialización en función init, ¿vale? En función init. Bien, entonces con esto ya tenemos hecho todo esto. Lo guardo porque he cambiado algo en el GraphCode y lo ejecuto, ¿vale? Entonces ahora, como vemos al ejecutar, empieza con un nivel de leído de 2500. Entonces, si le digo que me vaya, pues por ejemplo, a 2300, ¿vale? Si le digo que me vacíe, pues me va a vaciar y cuando le falten 30 empezará, bueno, ya está, ¿vale? Y como vemos ha llegado perfectamente, aquí vemos los valores muy bien. Voy a hacer una cosa, le voy a poner el tiempo al mínimo y bajo nivel 100, ¿vale? Entonces ahora nos va a dar tiempo y vemos, bueno, las constantes las he puesto la KP a 1, con lo cual la corrección KP es exactamente igual al error, la KI también. Cuando me llegue el error KI voy a corregir, ¿vale? Y la KD la he puesto a 0, con lo cual, aunque esto que es muy grande, el error en D, pues me corregirá a 0, ¿vale? Que al final estos son estos números, los de las correcciones. Lo que pasa que aquí, a la izquierda abajo, pues lo tengo un poco más, que se ve mejor. Ahora cojo, le digo que llena también. Si empiezo a abrir la válvula de llenado, pues bueno, pues me ocurrirá que si la abro demasiado, pues eso le va a costar más. Entonces aquí, bueno, le va a costar más, no, que la apertura del llenado puede superar a la de vaciado. Si abro la electroválvula de llenado, esto me va a ir subiendo la de vaciado, me sube por la corrección en P y por la corrección en I, ¿vale? Si la abro más, pues me va a subir más, sobre todo por la corrección en P, ¿vale? Pero la corrección en I también, bueno, pues 3.1 más 0.2, pues 3.3, y me viene aquí 3.1 más 0.2, 3.3. Eso con estos valores. Lógicamente, si le subo el KI, por ejemplo, a 3, ¿vale? Pues entonces, claro, esto ya me lo aplica 0.2 multiplicado por 3,
o 0.3, pues ya es 0.9, ¿vale? Entonces ya tiene más influencia de la corrección en I. Bueno, de momento con 4 de la electroválvula de llenado, tenemos 3.3 de la electroválvula de vaciado y se va quedando ahí. Aquí, como vemos, bueno, la corrección en I nos hace que el nivel leído se quede, o sea, que no llegue a, vamos, que no sobrecorrige, entonces no llega. Lo mejor es pues bajarle lo normal, ¿vale? Por ejemplo, y rápidamente se nos irá, bueno, se nos irá acercando, ¿vale? Esto baja y ya está. Bueno, si yo le digo bajar nivel, se me pone a 10 la electroválvula de vaciado. La de llenado no la he tocado, entonces, bueno, pues me va a bajar muy despacio. Pero así la podemos analizar muy bien. Si le pongo un tiempo normal, pues veremos que nos rápidamente nos llega, se nos queda por ahí. Si subo el KP, seguramente me va a corregir mejor, ¿vale? Pues le pongo en 5, por ejemplo. ¿Vale? Le bajo el nivel y ahí lo vemos, ¿vale? Entonces, si subo la electroválvula de llenado, la electroválvula de vaciado me tiene que subir automáticamente, ¿vale? Y bueno, y así sucesivamente. Y llegaría un momento en el que, bueno, si partimos de la electroválvula de vaciado de 5,8, si le bajo el nivel, pues nos va a tardar más en llegar, porque claro, estoy llenando con 7 puntos, ¿vale? Entonces, bueno, hasta que llega. De cualquier forma, si yo ahora le digo que no llene, pues rápidamente, bueno, me llegará al objetivo, ¿vale? Si yo le digo que no vacíe, no me va a corregir el PID. Yo le digo que llene, simplemente llena y ahí se queda, ¿vale? Y cuando le digo vacía, pues me va a corregir el PID. O sea, es así de simple. ¿Vale? Bueno, pues espero que les haya gustado. Es otra forma de ver un poco el PID. Yo intento mostrarles, bueno, las distintas formas que se me ocurren a mí dándole vueltas a lo mismo, pero en este caso, en lugar de ser el PID aplicado a la electroválvula de llenado, al control de llenado del depósito, lo hemos aplicado al control del vaciado. ¿Vale? Entonces, bueno, y si subo el KD, pues lo mismo, me va a regular ya con el D, ¿vale? Rapidísimamente, o sea, además la D es muy rápida porque las pendientes, si vemos la velocidad de error, pues es muy brusca, por lo tanto, a poco que le corrijamos aquí, rápidamente nos va a la electroválvula, nos la va a variar rapidísimamente, ¿vale? Bueno, pues creo que si les ha gustado, pues el próximo lo veremos con el TIA Portal. Bien, pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Gracias.